Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Bienvenidos a Focos, buenas noches a todos los que nos acompañan. Estoy acompañada de Alberto Arene y de Saúl Hernández. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a tener un interesante programa, comenzando en Zoom sobre Francia, ese terremoto político electoral que acaba de suceder, donde Emmanuel Macron y Marine Le Pen lograron llegar en primer lugar, y vamos a entrevistar precisamente al embajador de Francia, ¿verdad?, para discutir este importante tema. Claro, Excelente. Saúl, ¿y vos nos puedes adelantar un poco de qué vamos a estar conversando en nuestra entrevista en Matices? Por supuesto, Karen y Alberto, esta noche estaremos conversando con Denis Córdoba y con Víctor Hugo Suazo. Ambos trabajan con la fracción legislativa del FMLN y en distintos campos, en el sector de la Comisión de Trabajo, como de Hacienda y especial del presupuesto, que será específicamente uno de los temas a tratar. Cómo ellos evalúan la manera en que el gobierno ha atendido la situación de la deuda de pensiones y también cómo se prepara el FMLN ante su proceso de elecciones internas. Así es que bueno, quédense con esta transmisión de Focos. Recuerden que también pueden vernos a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Iniciamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a otro capítulo de Focos. Hoy en Zoom vamos a tocar un tema fundamental: la batalla político-electoral en Francia y el desafío europeo. Hace una semana, el exministro de Economía, Emmanuel Macron, ganó la primera vuelta electoral para la presidencia de la República con 23.7% de los votos, derrotando a Marine Le Pen, la candidata, la líder del Frente Nacional de extrema derecha. Marine Le Pen con 21.7, es decir, una diferencia de 2 puntos. El joven liberal, social, sin partido, líder del movimiento En Marcha, Emmanuel Macron, encabeza los sondeos de opinión para la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo domingo 7. Lo que está en juego en Francia no es solamente evitar que la extrema derecha populista, autoritaria y xenofóbica llegue al poder, sino modernizar Francia y revitalizar el gran proyecto de la Unión Europea. Para entender mejor la batalla político-electoral en Francia y el desafío europeo, nos acompaña esta noche el embajador de Francia en El Salvador, David Izzo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, embajador. Merci, muchas gracias por la invitación. Bonsoir. Es un gusto tenerlo acá en Focos. El embajador Izzo es diplomático, pero también politólogo, graduado en estudios europeos, francés, de abuelo italiano. Esta es su primera embajada en una carrera diplomática de 25 años. ¿Cómo lo ha
Tratado de El Salvador. ¿Cuánto tiempo tiene de estar acá? Estoy hace casi 2 años en El Salvador, pero es un puesto muy agradable para un diplomático quedarse aquí Y esta embajada además es concurrente en Belice, ¿verdad? también. Bien, vamos a sacar provecho tanto de la experiencia diplomática como de sus capacidades de análisis político por su formación del embajador Iso. Y eso nos lleva precisamente a hacer referencia a cómo se explica en la evolución de Francia, uno de los países líderes de la democracia y de la cultura universal, que el Frente Nacional de extrema derecha, populista, racista, autoritario, dispute por segunda vez la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esto es algo que nunca fue previsto, dijéramos, en la historia política francesa y ha ocurrido por segunda vez, después de que el padre de Marine Le Pen ganó, entiendo, en el 2002 y fue a la segunda vuelta electoral. Sí. Y derrotado por Jacques Chirac, que tuvo más de 80% de los votos en Así aquella es. ocasión. Yo diría que el resultado de la primera vuelta electoral, domingo pasado, es un choque, pero no ha sido una sorpresa, porque al contrario de lo que vimos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, con el Brexit, en Colombia, con el referéndum, por ejemplo, los sondeos decían hace más de un año que Marine Le Pen iba a calificarse por la segunda vuelta. Sí. La sorpresa, o casi sorpresa, vino de la calificación de Emmanuel Macron, que derrotó en la misma ocasión los líderes de los dos gran partidos tradicionales. Pero bueno, hay también razones que tienen que ver con las condiciones, con la evolución económica y social, con el desempleo juvenil también muy alto, y con un discurso de parte de Le Pen que pareciera hacer clic con sectores importantes de la población. Yo diría que Francia está en una situación un poco complicada hace varios años, yo diría desde la crisis de 2008, la crisis financiera, caracterizada por una crisis económica que genera un crecimiento débil, la estimación es de 1.5% para este año, un desempleo de casi 10% de la población, y eso provoca un sentimiento social en parte de la población de desclasificación frente a lo que está visto como una globalización hostil para esas partes de la población. De acuerdo. Pero esta elección rompe en muchos aspectos con la tradición política francesa, expresión tal vez del agotamiento del pasado. Los resultados, muchos lo han calificado de un verdadero terremoto político. ¿Por qué? Estamos hablando de resultados que son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Sí. Bueno, primero porque por la primera vez el partido tradicional de la derecha no se clasificó por la segunda vuelta. Por la segunda vez, en los 50 últimos años, el candidato socialista tampoco se clasificó por la segunda vuelta. Y entre Marine Le Pen y el partido de Jean-Luc Mélenchon, a la extrema izquierda, son más de 40% de la población que votaron por partidos extremistas, anti-europeos, anti-globalización, que promueven un cerramiento de Francia en sus fronteras nacionales y que ofrecen soluciones que yo diría no son soluciones tradicionales de respuesta a la crisis social y económica que vivimos. Inmediatamente después de que se anunció la victoria de Macron, vimos a François Fillon, el líder de la derecha republicana, pero también el líder del Partido Socialista, el presidente François Hollande, el primer ministro y otras expresiones de la política francesa respaldar a Macron, quien comenzó la semana en los sondeos de opinión con una diferencia de aproximadamente 20 puntos
Sin embargo, a lo largo de esta semana pareciera que ha perdido 4 o 5 puntos y que Le Pen está subiendo. Sí. Los grandes líderes políticos franceses, todos, llamaron a votar por Emmanuel Macron, no por su programa, pero también para rechazar una posible elección de Marine Le Pen en la segunda vuelta. El problema es que el Frente Nacional, a pesar de ser un partido político legal en Francia, no es un partido como los otros. Tiene una base de, como usted lo mencionó muy bien, de xenofobia, de racismo, algunas declaraciones muy violentas en negación del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso hace que este partido tiene como el olor del azufre, un poco. Del azufre. Del azufre para gran parte de la población. Pero yo diría que hay un peligro de una victoria de Marine Le Pen. Yo diría improbable, pero posible. Porque tenemos dos candidatos, uno que es bastante joven, 39 años, Emmanuel Macron, tiene poca experiencia política y un programa liberal, social, pero más que todo liberal, abierto, que promueve más integración europea, más apertura al mundo, etc., frente a Marine Le Pen, que al contrario está queriendo, a través de un discurso protector y nacionalista, dirigido a las clases más humildes de la población y también la clase media-baja de la población, tiene un discurso que yo entiendo puede ser un poco llamativo y interesante, pero yo quiero ser muy enfático en eso. El programa de Marine Le Pen no es un programa viable para mi país. Son falsas respuestas a buenas preguntas. Pero bueno, estamos hablando de una Marine Le Pen que finalmente hubo una ruptura, entiendo, con su padre, de una posición tal vez más radical, con vínculos históricos con sectores del nazismo en la Segunda Guerra, y que además es muy sincero y dice absolutamente todo lo que piensa. Mientras que Marine Le Pen pareciera que han ablandado, han endulzado la imagen en una campaña más moderna, hizo una referencia precisamente a que ella no es antisemita, tratando de cortejar, dijéramos, a la población judía, etcétera. O sea que hay una estrategia deliberada para minimizar estos aspectos duros. Sí. No, Marine Le Pen llegó a la presidencia del partido, creo, en 2006. Y desde entonces ha tenido una estrategia muy bien escogida de desdiabolización de su partido. Pero eso es un disfrazamiento. Por ejemplo, ayer el presidente del Frente Nacional tuvo que renunciar después de 2 días, porque se descubrió que hace algunos años había hecho declaración negando la realidad del Holocausto. Entonces, esta triste realidad dentro del partido de Marine Le Pen. Y a pesar de que cambió la dirección, cambió algunos responsables del partido, todavía hay esa base de negacionismo, xenofobia y racismo. Y el facto de que todos los grandes líderes políticos llamaron, incluso de la derecha, a votar por Emmanuel Macron inmediatamente después del resultado de la primera vuelta electoral el domingo pasado, es un señal muy claro de que no se puede imaginar una victoria de Marine Le Pen como a la presidencia de la República. Pero viene una batalla de 3 semanas muy duras donde se va a definir esta elección, y después de la elección del próximo domingo y de la toma de posesión del ganador, tal vez una semana después,
van a celebrarse elecciones legislativas con un mes después de las presidenciales. Van a elegirse 567 diputados por mayoría absoluta, es decir, que también hay 2 vueltas en la elección legislativa. Entiendo que todavía no hay encuestas, que el mismo Macron, el movimiento de Macron presentará candidatos y veremos si puede tener por lo menos un bloque legislativo importante. De salir victorioso Macron y de formar gobierno, su prioridad inmediata entonces va a ser capitalizar su victoria presidencial para lograr el mayor número de diputados, pero también forjar las alianzas que le permitan gobernar. Es un balancing act, dijéramos, complejo. Sí, es complejo, complicado y todavía el panorama político no es totalmente claro en mi país. ¿Qué gana Emmanuel Macron o Marine Le Pen? El próximo presidente tendrá una tarea muy difícil por adelante, que será de reunir una mayoría en el Parlamento. Y eso será súper complicado para ambos, porque las elecciones por el sistema de votación por mayoría absoluta favorece a los partidos tradicionales. Y ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen están en esos partidos tradicionales. Entonces, la probabilidad es que Emmanuel Macron, si gana la elección, tendrá, después de las legislativas, al final del mes de junio, de componer una mayoría, llamando diputados tanto de la ala del centro derecho o del centro izquierdo de la vida política nacional. De ese tema vamos a conversar más cuando regresemos de este corte comercial. El Salvador puede estar muy orgulloso de haber sido el único país de América Latina que consiguió reducir la mortalidad materna en 3/4. Sin embargo, también es el único país en que las mujeres siguen muriéndose de embarazo ectópico debido a la ley restrictiva sobre aborto que el país continúa teniendo. Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. La batalla político-electoral en Francia y el desafío europeo es el tema que tratamos esta noche en Zoom con el embajador de Francia en El Salvador, David Izzo. Embajador, un tema fundamental es si podrá Macron, en el caso de salir ganador, forjar una sólida mayoría para modernizar el país, que es precisamente su programa, con alianzas con fuerzas políticas de signos distintos. Usted lo decía, gente de la derecha, gente de la izquierda, y con una oposición de extrema derecha e izquierda a la vez, que suman casi 50% de los votos. Parece que su desafío en términos de estrategia política es muy grande. Sí, es un desafío grande, una incertidumbre también muy grande para nuestra vida política, pero al mismo tiempo me parece una oportunidad bastante interesante para mi país. El nombre exacto del partido político de Emmanuel Macron en marcha es Asociación para la Renovación de la Vida Política. Algo aburrido ese nombre. Sí, pero ahí está el programa. Sí. Renovar la vida política, salir de las oposiciones tradicionales
crear una suerte de tercera vía entre el socialismo y el liberalismo, que es la encíclica del Papa Pío XI, la tercera vía. Y ya tiene algunos señales positivos. Diputados de ambas partes del espectro político ya se juntaron a la campaña de Emmanuel Macron. También emprendedores, jefes de empresas confirmaron su apoyo a Emmanuel Macron, pero todo, claro, dependerá de las dinámicas después de las elecciones parlamentarias. No hay duda que se trata de una especie de Blair francés, ¿verdad? Sí, un Blair, un Schröder también. Un Schröder tal vez. Y me llamó mucho la atención la cita que leía de uno de sus asesores políticos, Alain Minc, que dice, yo le digo, las primeras palabras que yo intercambié con él, es decir, con Macron, hace 15 años, le pregunté, ¿qué vas a hacer en 20 años desde ahora? Y Macron respondió, seré el presidente. Pero no hay duda que los tiempos para la decisión de Macron de lanzarse a la presidencia fueron influenciados por su misma vivencia en el gobierno de François Hollande. Como un reformador y ministro de Economía, pareciera que muchas de las reformas que quiso impulsar, la llamada Loi Macron, la ley Macron, fue, dijéramos, obstaculizada. Divisiones al interior del Partido Socialista, resistencias en la Asamblea Nacional, que lo dejaron desilusionado y, como dijo alguien, otro cercano a él, Mathieu Laine, sus piernas fueron quebradas por el sistema. No, hay una parte de verdad, claro, pero hay que ver la situación política. El presidente François Hollande ha tenido un mandato de 5 años muy difícil porque dentro de su mayoría en el Partido Socialista las oposiciones se agudizaron en los 4 últimos años. Pero se agudizaron, embajador, sobre todo a partir del momento en que llegó de primer ministro el señor Valls y que llegó Macron con un programa reformista. Sí, exactamente. Hay una hostilidad en parte del Partido Socialista en contra del rumbo que ha tomado la política de François Hollande. Y entonces yo entiendo que la responsabilidad del primer ministro Manuel Valls y del presidente era también de preservar la gobernabilidad y la institucionalidad, y que Emmanuel Macron no ha tenido todas las posibilidades o oportunidades de hacer lo que él quería hacer. El señor Mathieu Laine le dijo, yo me acuerdo haberle dicho en ese momento que solo hay un puesto desde el cual usted puede reformar al país, y esa es la presidencia de la República. Es decir, no podía hacer eso siendo ministro simplemente, ¿no? Sí, tal vez, pero hay que lembrar, a pesar de que se dice que el régimen francés es un régimen presidencial, de que un presidente sin mayoría en la Asamblea también tiene las piernas quebradas. Hay otra particularidad de este joven político francés, ambicioso, que si llegaría a los 39 años, sería la primera vez que una persona tan joven, es de los 50 para arriba que llegan los presidentes franceses. Macron se enamoró y conquistó a su profesora, que tenía 24 años más que él, que tenía 3 hijos. La mayor de las hijas de esta profesora era de la edad de él. Se casaron y 9 años después de esta relación se lanzó a la aventura presidencial sin partido. Y ahora, dentro de una semana, podría ser electo presidente de la República, el más joven de su historia. No hay duda que estamos hablando
de un tipo lanzado no solamente en la vida política, pero también en la vida personal. Sí, no, es una trayectoria muy singular, una carrera meteórica en la vida política francesa, a la cual no estamos acostumbrados, pero eso justamente es excitante, porque si gana Macron, tal vez sería finalmente, después de algunos errores en los últimos años, una respuesta dinámica a los desafíos que tenemos por adelante. Bueno, en los últimos, desde que yo era estudiante en Europa y vino la crisis y que había pleno empleo en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra, vimos una economía europea y la francesa en particular tener tasas de crecimiento de la economía muy bajos, niveles de desempleo que comenzaron en el 7-8%, pero después se mantuvieron más o menos en 10%, déficits fiscales financiados por deudas públicas muy importantes, cercanas casi al 100% del PIB, desempleo juvenil, etcétera. Entonces, y un peso del Estado en la economía muy grande, con muchas regulaciones, con los cargos de la seguridad social muy importantes para contratar gente, poca flexibilidad para sacar gente también. Entonces, claro, esto pareciera que le ha quitado flexibilidad, competitividad a la economía francesa en un mundo globalizado. ¿Cuál es el proyecto de modernizar y transformar Francia y relanzarla al futuro del señor Macron? Sí. Bueno, primero, su panorama es un poco negro. Todavía Francia es la quinta potencia económica mundial. Entonces la situación es complicada, tenemos desafíos, pero tampoco es catastrófica. No, por supuesto. Sí. Además tienen un tipo de interés muy bajo para financiar esa deuda pública, sí. Tienen un capital humano enorme, tienen empresas muy competitivas, pero estamos hablando de un escenario internacional diferente. Hay desafíos y tienes mucha razón, Alberto. Creo que la propuesta de Macron, después de un análisis de la situación, los retos, las dificultades de nuestra economía, es de liberalizar, dar más libertades individual a los emprendedores, aprovechar más del mundo globalizado en lo cual vivimos, aprovechándose de las capacidades que tenemos, el capital humano, el capital industrial, en materia de nuevas tecnologías, etc. Y también reafirmando el lugar de Francia al centro de la construcción europea, junto a nuestro aliado que es Alemania. Entonces, eso es la propuesta muy general de Emmanuel Macron, pero dentro de eso él explicando y envió a todos los electores su programa con decisiones muy precisas que permiten a la vez preservando el contrato social francés, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, con protección social, etcétera, educación gratuita, la salud también, el sistema general de salud, pero al mismo tiempo generando economías, disminuyendo el gasto público, donde hay nichas de economías posibles, y hay, claro, obviamente, y hacer todo lo posible para destrabar un poco la vida económica del país. Es que tenemos el hábito en Francia de votar leyes que se superponen a otras leyes más antiguas. Por ejemplo, tenemos un código del derecho trabajista con 1500 páginas. Es una cosa súper complicada para todo jefe de empresa que quiere emplear a alguien. Entonces, todo eso hay que mejorar, simplificar y liberalizar. Esto no ha cambiado. Hay una corresponsabilidad de la derecha republicana con la izquierda socialista en la Quinta República, y es precisamente contra
contra ese Estado grande, pesado, a veces lento, que no estimula la inversión privada y la competencia, es decir, para preservar las grandes conquistas sociales en Francia, eso no es posible sin una economía débil. Y además en el seno de Europa, embajador, ¿a qué se debe en última instancia el peso relativo mayor de Alemania respecto a Francia? Que no era así al principio, sino es por el estado de la economía. Sí, también, porque después de la reunificación alemana, Alemania tiene 25 millones más de habitantes de que Francia. Pero no hay que olvidar de que mi país, Francia, es un país complicado de reformar. Somos el país de las revoluciones, estamos habituados a manifestaciones de calle, a veces bastante violentos, y hemos tenido varias el año pasado en protesta contra una ley de simplificación justamente del derecho trabajista. Entonces, es complicado. Con sindicatos fuertes. Sindicatos fuertes, pero pocos representativos, movimiento de juventud algunas veces radicalizados y una tradición de protesta. De acuerdo. Finalmente, embajador, ¿qué ha dicho Macron respecto a la política exterior? Sabemos su apuesta por revitalizar la Unión Europea, pero también ha hecho referencia a cuál sería la política exterior en otros lugares del mundo. Sí, hay en los debates entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, la diplomacia no ha sido el tema principal, claro, pero hay algunos puntos de oposición que son muy claros. El primero es la política hacia Rusia, por ejemplo, donde Emmanuel Macron reafirmó la necesidad de votar y de aplicar sanciones en contra de Rusia por el problema de la invasión de la Crimea, etc. Y también porque se ha tenido indicaciones de una interferencia de medios rusos o de grupos de Rusia en la campaña electoral. Similar al de Estados Unidos. Sí, y hoy mismo, por ejemplo, se prohibió a 2 medios del poder ruso de seguir la campaña política de Emmanuel Macron, porque se pensó que tenía otros intereses de que hacer un papel de periodista. También otro tema importante es el tema de los refugiados, donde Emmanuel Macron propuso siempre una política humanista y más abierta de la de Marine Le Pen, que quiere, por ejemplo, cerrar totalmente las fronteras. Entonces, hay algunas diferencias, pero la diplomacia no es el tema principal de la campaña electoral. Así es. Bueno, va a ser una elección fundamental estas próximas 3 semanas y luego la elección legislativa. El mundo va a estar muy pendiente de esta elección tan importante para Francia, para Europa y para el mundo. Le agradezco mucho su presencia esta noche en Focos. Muchas gracias, y yo diría que ahora los electores franceses tienen que hacer el balance entre su ética de convicción, que fue el voto en la primera vuelta electoral, y la ética de responsabilidad en escoger cuál será nuestro próximo presidente de la República. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Mucho gusto. Y gracias a los televidentes. Vamos a ir a un corte comercial, esperando a Saúl Hernández y el segmento Prisma. Ya eres mi persona favorita, cada
con todas tus recargas y sin ninguna suscripción. WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Buenas noches, hoy en Prisma analizaremos el comportamiento de la inversión extranjera directa en El Salvador en la última década. La inversión extranjera directa agrupa el capital que colocan personas, organizaciones, empresas públicas o privadas de otro país en el territorio nacional. Este ingreso puede realizarse mediante la introducción de nuevas empresas, la compra de compañías locales o a través de inyección de moneda extranjera en el mercado financiero. Según datos del Banco Central de Reserva, en 2016 El Salvador obtuvo la mayor entrada de dinero por inversión extranjera directa en los últimos 7 años. El país recibió 1.303 millones de dólares provenientes en su mayoría de los Estados Unidos. Sin embargo, de esos 1.300 millones, solo 373 millones corresponden al flujo neto, es decir, a la diferencia entre lo que ingresó y lo que regresó al país de origen. La industria manufacturera y las actividades financieras fueron los rubros que acapararon la inversión extranjera en el 2016, con un 79% y un 38% de participación respectivamente. Pero, ¿la inversión extranjera directa siempre ha mostrado estos saldos positivos? Entre 2005 y 2009, El Salvador tuvo un promedio de inversión extranjera directa de 714 millones de dólares. Pero ese comportamiento cambió en 2010, cuando a raíz del impacto de la crisis económica mundial, la inversión cayó estrepitosamente a 230 millones de dólares con saldo negativo, es decir, que se redujo el ingreso por inversión extranjera directa. Y aunque la situación pareció mejorar en 2011 y 2012, la inversión obtuvo una nueva recaída en 2013, cuando la cifra de flujo neto se situó en tan solo 179 millones de dólares. Fue hasta el 2014 que el país volvió a obtener inversiones por encima de los 300 millones de dólares. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la situación de El Salvador respecto al resto de países de Centroamérica? Si bien la inversión extranjera directa de El Salvador ha venido aumentando paulatinamente, al país todavía le queda rezagado su posición en inversión si se compara con el resto de sus pares centroamericanos. Panamá, por ejemplo, está a la cabeza de inversión extranjera directa, luego que ganara más de 5.039 millones de dólares en 2016 en flujo neto. Le sigue Costa Rica con ganancias que sobrepasan los 3.000 millones de dólares y Guatemala con 1.204 millones de dólares. El cuarto y quinto lugar lo ocupan Honduras y Nicaragua, quienes recibieron un flujo de 1.144 y 835 millones de dólares respectivamente. Pero, ¿por qué es importante hablar sobre la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa es uno de los principales motores de la globalización, al ser uno también de los principales factores que impulsan el desarrollo y el crecimiento de las economías a través de la producción. La inversión extranjera tiene el potencial de dinamizar la creación de empleos estables, crear nuevos mercados, impulsar la competitividad empresarial, además que provee de capital de inversión, incrementa la capacidad técnica y la transferencia tecnológica. Esto ha sido todo en Prisma. Al regresar, la entrevista en Matices con dos jóvenes del FMLN, con quienes abordaremos el análisis de la situación fiscal y política de El Salvador. Ya regresamos. Es que quería pedirle un aumentito. ¿Un aumentito? No. ¡Un aumentazo! Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador.
Buenas noches, bienvenidos a una entrevista más en Matices. Esta noche tenemos una entrevista muy interesante que estaremos desarrollando en los próximos minutos junto a Karen Fernández, a quien doy la bienvenida. Karen, ¿qué tal? Hola Saúl, bueno, esta noche queremos conocer parte del análisis de dos jóvenes miembros del FMLN y vamos a tratar de centrar la conversación de esta noche en dos temas que han estado en la agenda de nuestro país en las últimas semanas y en los últimos meses, hay que decir. Por un lado, vamos a hablar del manejo de la situación fiscal que ha hecho el FMLN como partido en el gobierno y luego también vamos a hablar un poco sobre la situación interna del FMLN. Vamos a hablar sobre los procesos de democracia y de elección de candidatos del FMLN, porque como sabemos estamos ya en un año preelectoral. Efectivamente, Karen, lo ha señalado, son dos temas que están en agenda. Por un lado, la situación de las finanzas públicas en el país. Hay una coyuntura sobre la deuda de pensiones que de alguna manera ya se ha resuelto, pero también han quedado preguntas por hacer y también nos encaminamos a un proceso electoral y también queremos explorar cómo esto se desarrolla dentro del principal partido de izquierdas en El Salvador. Esta noche estaremos conversando con Denis Córdoba. Denis trabaja en la fracción del FMLN, la fracción legislativa, y es secretario departamental adjunto del Departamento de La Paz. Denis, bienvenido a Focos, a esta entrevista Matices. Hola, cuánto gusto, Saúl, Karen, Suazo, compartir con ustedes y con la audiencia. La verdad es que es un programa muy interesante, he tenido la posibilidad de verlo un par de veces y espero el día de ahora aportar para que los salvadoreños y salvadoreñas que nos están viendo también tengan algunas aclaraciones sobre la coyuntura actual. Excelente. También ya lo has presentado de alguna manera. Víctor Hugo Suazo se encuentra también en esta mesa. Él también forma parte de la fracción del FMLN. En 2015 fue electo diputado suplente de Norma Guevara y actualmente da aportes de diversas comisiones, dentro de esta la de Hacienda y también de Finanzas. Víctor, bienvenido. Gracias, Saúl. Gracias, Karen, por la invitación. También buenas noches a mi amigo Denis Córdoba y un cordial saludo a toda la ciudadanía que está pendiente de este programa. Bueno, queremos empezar hablando, como ya lo habíamos anunciado, sobre la situación fiscal. Empecemos con el asunto del presupuesto y luego también la situación de impago que hemos atendido temporalmente, que nuestro país ha atendido temporalmente. El gobierno ha sido, de hecho, muy criticado por presentar, y también los diputados en la Asamblea Legislativa, porque aprobaron una ley de presupuesto de 2017 que tenía un déficit. ¿Por qué el FMLN continuó con esta práctica, que hay que decir es una práctica que también ya se había cometido en años anteriores? Los gobiernos de Arena lo hacían también, que presentaban presupuestos con partidas definanciadas. Por ejemplo, la partida de pago de deuda de pensiones este año tenía nada más un monto de $1,000. Sí, a ver, hay que tomar en cuenta qué es lo que estipula nuestra Constitución en cuanto al marco presupuestario. Y lo que mandata nuestra Carta Magna es que para la elaboración del presupuesto que hace el Consejo de Ministros se tiene que tomar en cuenta todas las leyes vigentes para contemplar los ingresos. Una vez tomando en cuenta las leyes vigentes se estima cuántos son los ingresos y a partir de esa cifra, esa estimación, se empieza a ver cuáles son los gastos que tiene que priorizar el gobierno. En un inicio, cuando fue presentado el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa, en ese entonces estaba aprobado una reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales, que era para contemplar el pago de la deuda previsional para este año. Entonces, una vez aprobado el presupuesto, que fue ya en este 2017, porque hubo un retraso debido a la negativa de Arena para aprobar el presupuesto, entonces fue que y teniendo en ese momento la aprobación del presupuesto una medida cautelar por parte de la Sala de lo Constitucional en el que se evitó o prohibió de que se utilizara este mecanismo del fideicomiso de obligaciones previsionales para pagar esa deuda, en la que por eso fue que se tuvo que hacer esa partida de $1,000. Es decir, el gobierno en un inicio sí tenía contemplado la forma como se iba a pagar eso y fue aprobado por la Asamblea Legislativa. El problema es de que la Sala de lo Constitucional votó ese mecanismo. Entonces fue lo que no permitió de que en el presupuesto se pudieran contemplar esos gastos. Ahora, ¿cómo se pudo haber contemplado ese gasto en el presupuesto? Teniendo un financiamiento vigente al momento de aprobar el presupuesto, tal como lo dice la Constitución.
Pero en ese momento, y el gobierno había hecho una solicitud de aprobación de bonos. Pero Arena tampoco dio los votos para los bonos. Es decir, no podíamos poner en el presupuesto unos bonos que no estaban vigentes, porque eso sí sería ir en contra de la Constitución. Entonces, lo que se hizo fue abrir esa partida para que en cumplimiento del acuerdo fiscal que se ha firmado con los partidos políticos, principalmente Arena y el FMLN, y que han acompañado los otros partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa, se estableció que se debía buscar el financiamiento para esa obligación. Y efectivamente las mesas fiscales en esa dirección han ido trabajando. Ahora, Víctor, una pregunta, porque tú dices, actuamos en establecer esta partida de manera simbólica, se definió con $1.000 para el pago de deuda de pensiones para el 2017, atendiendo a que se podía financiar a partir del mecanismo de reforma que se hizo al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que luego la Sala emitió como una medida cautelar. Sí, ya había sido puesta la medida cautelar. Correcto. Sí. Pero en ese ínterin también habían amenazas de que probablemente no iba a tener el financiamiento a través del mecanismo de reforma del FOP. Y entonces ustedes como gobierno iban a quedar sin la capacidad de poder pagar esas pensiones. No, ya era una certeza, porque ya estaba la medida cautelar al momento que se puso esa partida. Entonces, aún sabiendo que no tenían un mecanismo de financiamiento. Entonces, de hecho, en el dictamen del presupuesto se puso eso. Se puso de que mientras la Sala de lo Constitucional no resolviera o levantara la medida cautelar, pues se iba a tener esa partida de $1.000, y también se puso en el dictamen que se iba a buscar el acuerdo con los grupos parlamentarios para buscar el financiamiento completo, ¿verdad?, para cumplir esa obligación. Es importante también destacar que el marco de lo que tenemos que pagar este año en deuda, no incluyendo la deuda de pensiones, son $914 millones. Eso está asegurado. Aparte de esos 914 millones, está asegurado también todo el funcionamiento del gobierno. Pago de salarios de trabajadores, pago a proveedores y otra serie de pagos que se tienen que hacer. Es decir, sencillamente esta medida cautelar a la que hace referencia Suazo, la que limitaba estos 287 millones que se necesitaban para pagar el FOP para este año, es lo que no se contaba. Nosotros apelábamos a la buena fe de Arena en el sentido de ponerse de acuerdo en la mesa de diálogo que se tenía para solventar esta dificultad. Pero definitivamente hemos podido observar que la actuación de Arena ha sido entrampar a costa de lo que sea al gobierno en materia fiscal. Y aunado a ello, la Sala de lo Constitucional ha contribuido porque no solamente ha detenido reformas como esta al FOP, sino que también ha detenido otras propuestas de reformas en lo relativo a lo fiscal. Bien, hablemos un poco de la solución que se tomó en la Asamblea. También tenemos que decir que luego de que entramos en esta situación de impago, la Asamblea Legislativa tomó la decisión de mover algunas partidas presupuestarias. Sobre esto quiero citar parte de un editorial de la UCA que esta semana decía, y aquí cito literalmente: se resolvió el impago de pensiones, pero en buena parte a costa de los más pobres. Viendo la lista de las reducciones, resulta escandaloso que sean educación, salud y seguridad las partidas más afectadas. Y es que en un país como el nuestro, donde todavía hay significativos niveles de pobreza, parece cuestionable que el partido y los otros diputados que apoyaron en la Asamblea Legislativa hayan recortado gastos en carteras sociales importantes como salud, educación y seguridad. Sí, ahora lo que hay que ver también es lo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, están esas carteras, pero ¿qué es lo que se va a cortar en esa cartera? Eso es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que se va a cortar en esas carteras? Eso, según lo aprobado en la Asamblea Legislativa, cada titular de cada cartera tiene que, junto con el ministro de Hacienda, definir cuáles son los rubros en los que se va a cortar. Entonces, tomando en cuenta la propuesta que nuestro presidente Salvador Sánchez Serén hizo en la mesa fiscal de recorte, iba, por ejemplo, reducción de salarios, iba reducción de combustible, iba reducción de teléfono celular, por ejemplo, viajes, ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido es que va a ir dirigidos los recortes en todas estas carteras. Pero es cada titular con el ministro de Hacienda que tiene que definir cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Lo que también se estableció en el decreto es que, de reforma del presupuesto, es que no se puede tocar ni programas sociales,
ni subsidios, ni tampoco pueden haber despidos. Ahora, yo te pregunto algo, Víctor, porque la estructura presupuestaria de las instituciones específicamente a las cuales se ha aplicado el recorte, su estructura en su mayoría son gastos operativos los que financia el presupuesto general de la Nación. Y de hecho una gran crítica a la gestión presupuestaria del país es que no hay recursos propios, en su mayoría de casos, para financiar inversión pública. Es decir, se financia lo operativo y se deja de lado a través de la cooperación o el endeudamiento la inversión pública. Si esa es la estructura, es poco significativo, digamos, o sea, atacan lo operativo de los ministerios ustedes, no están tocando, y con eso también estarían afectando la implementación de programas sociales, ¿o me equivoco? No, bueno, como te dije, no se puede tocar programas sociales, no se puede tocar subsidios. Pero si tocas lo operativo para que estos programas Depende, puedan ser porque implementados. puede ser lo operativo relacionado a algo que no sea un programa social. Entonces, por eso hay que esperar también cuál sea el recorte que definan los titulares de cada cartera, para que nosotros podamos hablar con propiedad si es que realmente se ha afectado un Pero programa cada social. titular tiene libertad entonces de hacer los ajustes que considere pertinentes. Tiene que hacerlo junto con el ministro de Hacienda y tiene que ir en vía de lo que nuestro presidente ya ofreció en la mesa fiscal, en la mesa que se tiene en Casa Presidencial, que lamentablemente el Partido Arena, el diputado Portillo Cuadra dijo que eran reuniones para tomar café. La diputada de Arena, Milena Escalón, dijo de que lo que le preocupaba era que la llamaran segundona, ¿verdad? Pero en ahí sí se han ofrecido soluciones. Y de parte del presidente es un recorte en ese sentido. Ya nuestro secretario de Comunicaciones, por ejemplo, nuestro secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, ya dijeron de que van a reducir sus salarios. Ese es un ejemplo de los recortes que se van a hacer y eso no afecta a ningún programa social. Yo creo que es importante también señalar que solo para este año hubo un recorte al presupuesto en temas como viáticos, combustible, vehículos, de un monto aproximado de 126 millones de dólares. Y eso no ha repercutido en la entrega de paquetes escolares, no ha repercutido tampoco en otro tipo de programas sociales que el gobierno está implementando. Precisamente por eso que mencionas, Denis, es que no termina de cerrar esa explicación sobre a dónde va a aplicarse el recorte que van a hacer los ministerios de las carteras sociales. Porque si está vigente un decreto ejecutivo de austeridad que ya ataca principalmente el despilfarro en los viajes y en otro caso superfluos, ¿qué más hay que recortar a la austeridad que el gobierno ya había impuesto? Aquí hay una cosa que hay que decirlo. Estos recortes sí representan un sacrificio. Y es por ello que no fue la primera opción. A ver, para resolver esta situación que se generó del impago, que por cierto se resolvió el día viernes, ya el Ministerio de Hacienda canceló a las AFP lo adeudado por los CIP e incluso pagó intereses por moratorio, ¿verdad? En esta situación hay un sacrificio de parte del Ejecutivo. Las soluciones se vienen planteando desde hace mucho tiempo. Es más, en la legislatura anterior se hizo una petición de 900 millones en bonos. Y ustedes ya saben qué es lo que sucedió. Fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, pero luego vino la Sala de lo Constitucional y lo declaró inconstitucional. Luego se hizo una nueva petición de financiamiento. No hubo votos. Luego se hizo la reforma al fideicomiso. La Sala de lo Constitucional nuevamente puso una traba y puso una medida cautelar. Entonces, ante la presión que ha habido, la negativa de Arena en la Asamblea Legislativa, con su política boicot a las finanzas públicas, junto con la Sala de lo Constitucional, han empujado a que lleguemos a esta situación. Denis, Víctor, antes de ir a la pausa, quiero hacer esta pregunta. Estamos hablando de posibles soluciones que están vinculadas a endeudamiento o financiamiento, ya sea interno o externo, pero ¿qué hay de medidas como combatir la elusión fiscal? ¿Por qué el gobierno ha decidido recortar subsidios en lugar de revisar esquemas de incentivos, por ejemplo? Bueno, una de las propuestas que el FMLN viene planteando desde hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, y nosotros la presentamos al país y anduvimos en muchos lugares hablando con empleados, es el tema de la reforma a las pensiones. Es necesario y es urgente una reestructuración de esa ley. ¿Por qué? Porque actualmente eso conlleva a que cada año se estén pagando
por ejemplo, estos 282 millones de dólares, porque se malestructuró una solución allá cuando se privatizaron las pensiones. Y esas son las repercusiones que estamos pagando a corto plazo. Ya vamos a hablar de pensiones, pero ¿qué ha hecho el Ministerio de Hacienda específicamente o qué propuestas específicas hay para revisar, por ejemplo, esquemas de incentivos fiscales que permitan enfrentar la elusión fiscal? Hay una propuesta, por ejemplo, del cobro coactivo. Es decir, actualmente existe en el país muchas empresas que evaden y eluden, malos empresarios. Hay otros que pagan a tiempo. Entonces el Ministerio de Hacienda ha presentado a la Comisión de Hacienda propuestas como el cobro coactivo. También el FMLN le presentó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una propuesta para que aquellos que evadan impuestos vayan a la cárcel. Lastimosamente no se han tenido los 43 votos en la Asamblea Legislativa porque esto requiere de 43 votos para aprobar estas Da la impresión que hay leyes. más acuerdos sobre recorte de subsidios y recorte de gastos que sobre medidas específicas. Lastimosamente, como le digo, no hemos tenido la posibilidad en la Asamblea Legislativa de tener esos 43 votos que son tan necesarios. Propuestas han habido, el ministro de Hacienda ha estado infinidad de veces en la comisión tratando de explicarle a los diputados de derecha sobre la necesidad de esto para no seguir haciendo estos sacrificios que estamos haciendo. Porque sin duda alguna, y es una cosa que obvia, el editorial de la UCA es qué hubiese pasado si el país hubiera continuado en impago durante más tiempo. Es decir, teníamos que ver de dónde solucionamos eso, porque el impago hubiera sido todavía mucho más complejo de lo que pudo haber sido este recorte que hemos hecho. Y ahora bien, sí han habido más propuestas que van en el sentido de, por ejemplo, combatir la evasión y la ilusión antes que recortes. El problema es que no han tenido los votos o han sido votados por la Sala de lo Constitucional. Bien, Otro caso es, por ejemplo, la medida que se aprobó para evitar la evasión de los grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta, el pago mínimo del impuesto sobre la renta. 2 veces se aprobó en la Asamblea Legislativa y 2 veces la Sala de lo Constitucional lo votó. Sí han habido propuestas. Lamentablemente, o Arena no da los votos o la Sala de lo Constitucional. Pues Tenemos que hacer una pausa. La primera pausa de esta entrevista. Hay más temas de carácter fiscal que hacer, Karen, y también sobre el proceso electoral interno. Exactamente. Ya regresamos y esta noche estamos conversando con 2 jóvenes miembros del FMLN. Nos acompañan Denis Córdoba y Víctor Hugo Suazo. Ya regresamos. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Continuamos con esta entrevista en Matices. Esta noche conversamos con Denis Córdoba y Víctor Hugo Suazo. Ambos trabajan en la fracción legislativa del FMLN. Son rostros nuevos en el partido político. Jóvenes que tienen mucho aporte que dar esta noche, Karen, ya que estamos discutiendo sobre temas fiscales. Denis, durante su intervención hemos escuchado insistentemente la dificultad que han tenido para poder hacer una gestión de las finanzas del Estado por la negativa del de Arena, en dar sus votos en la Asamblea Legislativa y por parte de la Sala de lo Constitucional a través de medidas que han limitado el accionar del gobierno. Bajo este escenario pareciera que el gobierno está sin ningún margen de gobernabilidad ni de gestión en materia de la hacienda pública en el país. ¿Es esto así? ¿El FMLN no tiene una opción alternativa ante esa situación de impasse? ¿Va a llegar de esta manera al 2019, Denis? No, yo creo que es importante hacer el llamado nuevamente al Partido Arena para que se incorpore a las mesas de diálogo, para que nos logremos poner de acuerdo. En algunos casos se necesitan de 56 votos, pero si en un dado caso Arena sigue con la mezquindad de no querer dar los votos,
pues necesitamos ponernos de acuerdo con las otras fuerzas políticas para hacer, por ejemplo, yo ya ponía en mi anterior intervención la reforma al sistema de pensiones. Una reforma que permita que la carga estatal que tiene que pagar todos los años y que aproximadamente desde que se privatizaron hemos pagado 2.200 millones de dólares, junto con la otra deuda que heredamos del Partido Arena, que suma alrededor de 12.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha pagado desde el 2009 a la fecha. Y el 76% de esa deuda fue adquirida en los gobiernos de Arena. Que asuman esa responsabilidad y que ayuden al país y que contribuyan. También es importante mencionar, no solamente han bloqueado algunos préstamos que tienen que ver para resolver temas fiscales, sino que proyectos que venían, préstamos que venían para proyectos de desarrollo. Puedo poner de ejemplo, soy del departamento de La Paz, ya estaba contemplada una carretera de 4 carriles desde el aeropuerto hacia Zacatecoluca que iba a traer inversión y desarrollo para la zona y lastimosamente en la Asamblea no se contaron los votos para eso. ¿Por qué hablan de que hay que traer inversión al país? Pues esa es parte de la inversión. Bien, ahora, antes de darle paso a Karen, que sé que tiene preguntas también relacionadas a este tema, ¿por qué esperar hasta el año 2017 para que, 2016 el FMLN presenta ya formalmente esta propuesta de pensiones para discusión dentro del seno de la Asamblea Legislativa? 2009, momento de cambios en el país, llega el primer gobierno de izquierda de El Salvador, sabían que habían heredado una deuda del sistema de pensiones, un esquema de difícil manejo. ¿Por qué no hacer el cambio en ese momento y esperar tantos 7 años para poderlo? Entiendo el punto. Y es que el FMLN ha querido ser responsable en cuanto al planteamiento que ha hecho. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el sistema de pensiones que aprobó Arena, la privatización, cuando se creó el negocio de las AFP, no se contó, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, en el poco debate que hubo, un estudio actuarial que de verdad demostrara la solidez de ese sistema. Pero no solamente eso. Cuando pasó el tiempo, empezaron a ya implementar ese sistema de AFP, vieron que era insostenible y fueron haciendo reformas. Estas reformas también fueron presentadas irresponsablemente sin ningún estudio actuarial que lo respaldara. Y entonces es ahora que estamos pagando nosotros todos esos costos de esa gran irresponsabilidad. Por ejemplo, los beneficios que se dieron a algún pequeño sector, como las pensiones VIP, por ejemplo, eso generó una carga fiscal muy grande para el país. Entonces, en ese momento no se tuvo la responsabilidad de presentar con datos la sostenibilidad de esas reformas. El fideicomiso, de igual manera, se hizo con ese grado de irresponsabilidad. La propuesta que ha presentado el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa sí tiene el respaldo de una firma actuarial que fue el BID quien la contrató. Es decir, se garantiza la independencia. Sobre la propuesta que ha presentado el gobierno, hasta fondo se ha señalado que la propuesta de crear un pilar mixto en el sistema de pensiones que tome para su creación de este pilar mixto, para la creación del pilar público más bien, que la propuesta de tomar fondos de las cuentas individuales de ahorro y pasarlas al pilar público es de alguna manera confiscatoria y que además no contempla cómo compensar monetariamente a los cotizantes, a nosotros como cotizantes. Es bien irónico porque en la propuesta que ha últimamente presentado las AFP, se hacen llamar ICP, pero es la propuesta de las AFP, Asafondos. Ellos plantean la creación de un fondo que no es cuenta individual, es un fondo común. Y este fondo que se le conoce como RPB, si tú no logras los requisitos para pensionarte, es decir, 25 años de cotización y la edad de 55 años las mujeres y 60 los hombres, si tú no cumples esos requisitos, no te devuelven lo cotizado en la RPB. Esa sí es confiscación. En el caso de la propuesta del gobierno... Bueno, actualmente las AFP, si no se cumple la edad mínima o el periodo mínimo de cotización, te devuelven todo el dinero. En la cuenta individual, pero en la propuesta que ha planteado Asafondos, te toman en cuenta, o sea, te devuelven únicamente lo cotizado en la cuenta individual. Lo que tú cotizaste a este nuevo fondo que ellos están creando, que se le conoce como RPB, que es Reserva de Pensión Vitalicia, eso no se te devuelve, lo perdiste. Y peor aún, la propuesta de Asafondos aumenta la cotización de 13% a 15%, pero en la cuenta individual, a pesar de que tú ahorras más,
tu cuenta individual es menor, Bien. es del 8%. Ahora, Víctor Hugo, Entonces nos estás- solamente te devuelven la cuenta individual, y que es un 8%. Ya. Pero lo demás, el 5% que va a la RPB, más los 2 puntos que van comisión a AFP, eso no lo devolves y representa el 47% de tus ahorros que estarías perdiendo. Ok, nos está señalando por qué el esquema que presenta ICP o fondos a través de esta propuesta también te resulta confiscatorio. Pero No, ¿podrías explicarnos? a mí no me resulta confiscatorio la del gobierno. Ajá, quería pedirte eso, que nos expliques por qué la propuesta del gobierno a través del pilar público no te parece confiscatoria. En el caso del traslado de saldos que se hacen de cuenta individual, hablando ya de la propuesta del gobierno, los traslados de saldos que se hacen de la cuenta individual al fondo, al pilar de reparto, tú en el pilar de reparto obtienes un beneficio, obtienes algo, una cobertura. Y en el caso que no cumplas los requisitos, o sea, los 25 años de cotización y la edad, se te devuelve con la figura de asignaciones. Lo que tú cotizaste se te devuelve todo. Entonces tú no estás perdiendo nada. En el cambio, en la propuesta de las AFP, en el RPB, todo lo que tú cotizaste, en la RPB no lo volves a ver. Entonces, no se te devuelve de alguna manera. Esa sí es una confiscación. Denis, tengo que retomar otro tema en el giro de esta entrevista, el tema fiscal, la situación de la iliquidez con la que ha tenido que lidiar el gobierno en el último año. De alguna forma ha desgastado ante la opinión pública, se han generado críticas respecto a estos 8 años de gobierno. A mí me gustaría conocer desde tu perspectiva, si tuvieras algo que decir que esta gestión del primer gobierno de izquierda, bueno, el segundo ya gobierno de izquierda en el país, tuvo que haber mejorado, ¿cuáles serían? ¿Qué aspectos crees que se pudieron haber corregido y que se hicieron mal en ese proceso? Bueno, yo creo que siempre hay puntos de mejora para revisar y para garantizar que se hagan de mejor forma. Creería yo que es importante que la inversión en educación pueda ser un poco más para garantizar que haya educación superior y poder seguir ampliando las posibilidades de la universidad en línea, por ejemplo, que en este momento se ha hecho un esfuerzo importante, pero es necesario seguir impulsando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos jóvenes en las zonas rurales que no pueden tener el acceso a la educación, o muchos jóvenes del interior del país que no pueden o no tienen el recurso para viajar, pero que a través de la universidad en línea pueden. Para darte un ejemplo, ¿no? Habrá otros puntos también en donde hay que revisar y que sin duda alguna tenemos todavía tiempo para ir corrigiendo eso, porque apenas vamos a completar los 3 años de gobierno, quedan 2 años y yo creo que en esos 2 años podemos avanzar mucho más. ¿Qué opinas que haya sido tu partido político, el FMLN, el que haya militarizado como ningún otro después de la firma de los acuerdos de paz la seguridad pública en El Salvador? Yo creo que es una de las cuestiones en el tema de seguridad importante, porque hoy nada más hemos estado revisando algunos datos, algunas cifras, y la verdad que es interesante cómo se han logrado reducir hasta en un 60% los homicidios de este país. ¿Justificas la militarización de la seguridad pública? Yo creo que era necesario en este momento en donde había una guerra declarada de parte de la delincuencia hacia el Estado. Había una forma, había que tener un combate frontal también y necesario, porque en algunas comunidades la gente se sentía atemorizada. Hoy hay muchas de las comunidades donde yo he podido acercarme y la verdad es que se respiran otros aires. Un Pero ejemplo crecen de eso. también las denuncias ante instituciones de la sociedad civil, como el IDUCA, por ejemplo, y también ante instituciones gubernamentales, como la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Crecen también las acusaciones de abuso en el uso de la fuerza de los agentes de seguridad del Estado. Yo creo que es importante que las instituciones funcionen, y si hay denuncias puntuales sobre este tipo de situaciones hay que investigar y llegar al fondo de esas investigaciones, porque tampoco se puede permitir que esto suceda o que simple y sencillamente vayan a capturar o vayan a golpear o en algún momento pueda desaparecer una persona. Creo que son hechos aislados que hay que revisar, como decía anteriormente, y sin duda alguna, si se logra determinar quiénes son los culpables, pues la verdad que tienen que pagar según lo que está establecido en las leyes de la República. Muy bien. Víctor, ¿es Medardo González para ti una persona representativa de tu ideario de izquierda como joven en El Salvador? Sí, nuestro secretario general, nosotros en la última elección interna que tuvimos,
fue prácticamente unánime la elección que tuvo él, ¿verdad? Nosotros nos sentimos no solamente representados por él, sino que también nos sentimos satisfechos con los resultados que hemos obtenido en las gestiones que él ha tenido de frente del partido. Así que... ¿Puede considerarse democracia interna que se presente un solo candidato como aspirante a la Secretaría General del partido? Sí, por supuesto. Si no hay otros candidatos que se hayan presentado, pues no veo por qué. Pero la democracia tiene dentro de precisamente evitar la concentración de poder. Pero la democracia no implica de que yo por fuerza tenga que poner a un candidato que ni siquiera él quiere, pues. O sea, si solamente él es el que nosotros como partido vemos que cumple las condiciones. ¿No hay dentro del FMLN más liderazgos que podrían asumir la Secretaría General? De momento nosotros vemos que es nuestro secretario general quien cumple las condiciones. Importante también en este caso mencionar que nuestros organismos, digamos, no se rigen como otros partidos, donde una persona es nada más la que toma las decisiones. Son organismos colegiados donde se debate, donde se discute, y en base a esas discusiones y debates es que se toman las decisiones. Principalmente porque las propuestas, muchas de ellas que emanan desde los organismos nacionales, también son discutidos en los organismos departamentales y municipales. No es automáticamente que es una orientación que debe de seguirse de esa manera, sino que hay un debate y ese debate enriquece, ¿no?, cómo se va pasando. Por ejemplo, el Congreso del Partido. En el Congreso del Partido se discutieron documentos hacia los lineamientos estratégicos de qué iba a ser el FMLN del Congreso del 2015 en adelante. Y la verdad que nos dejó muchos insumos y la militancia aún en los cantones, en las comunidades, tuvo la oportunidad de participar. Todo eso fue condensado, concentrado, se elaboró un documento que ha sido a la vista pública. Ahora, Denis, ¿tú estás conforme con la incidencia que tiene la juventud del FMLN en la toma de decisiones del partido? Y te lo pregunto, yo sé que existe una representación de la juventud dentro del organismo de toma de decisiones, pero vuelvo a la pregunta, ¿hay satisfacción por parte tuya y por parte de sectores de la juventud en La Paz, por ejemplo, que se están tomando en cuenta voces, no sé, sobre temas que discutir nuevamente en el partido, reestructurar el planteamiento? Sí, es importante, como yo digo, siempre habrá debate sobre este tipo de temas, ¿no?, de cuánto debe ser la participación de la juventud, de cómo debe de ser la participación de juventud, pero en el FMLN yo sí me siento representado como joven y ustedes pueden percibirlo y lo pueden ver a nivel nacional. El FMLN cuenta con una militancia joven mayor que otros partidos políticos, precisamente porque también dentro de nuestros estatutos está establecido un porcentaje para que los jóvenes en un 25% a nivel de los organismos de dirección del partido, así como en organismos como la Asamblea Legislativa, consejos municipales, también puedan ser parte de la toma de decisiones. Bien. Para dar el ejemplo, en Zacatecoluca hay 4 concejales que fueron electos, eran menores de 31 años. En la Asamblea Legislativa yo fui diputado suplente con 25 años. Entonces hay esa posibilidad de aspirar. Bien, el tiempo se nos acaba, pero Víctor Hugo, una pregunta final. Hablando de representación y liderazgos jóvenes, ¿Nayib Bukele es representante de la juventud de izquierda? Sí, y por eso es nuestro alcalde. Y qué bueno de que ha sido, bueno, se le da la confianza para que pueda él en este proceso interno de elección participar nuevamente. ¿Representa Nayib Bukele la renovación dentro del FMLN? Sí, por supuesto, es un alcalde muy joven. Aunque ha tenido varios espacios de desencuentro con el partido. Sí, es que nuestros estatutos claramente dice de que nosotros tenemos derecho y el deber de ser críticos y autocríticos. Entonces nosotros estamos totalmente acostumbrados a esa situación y a debatirlo en las instancias correspondientes del partido. Entonces, eso es bueno, es muy bueno. Me parece que él tenga una posición crítica y pues nosotros en el partido lo debatimos también. Muy bien, Denis Córdoba, Víctor Hugo Suazo, queremos agradecerle su tiempo con matices y también por responder a estas preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación también. Así es, muchas gracias. Bueno, después de este espacio en Matices, nosotros tenemos todavía más programa de Focos, así es que ya volvemos. Ya regresamos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo.
Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Buenas noches, continuamos en Focos, ahora con Reflejos, el espacio para conocer las historias de éxito de los salvadoreños en los Estados Unidos. En un contexto de incertidumbre para la comunidad latina que reside en ese país, es importante saber cuál es el rol de los comunicadores para poder aportar información y conocimiento para nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Por eso hoy conoceremos la historia de Mario Sol, comunicador salvadoreño que fue durante 15 años presentador de noticias en la cadena Univisión. Ahora dirige y es anfitrión de un programa radial en Washington. Conocemos su historia en este segmento. Bueno, vine en el año de 1981, soy 100% salvadoreño, orgulloso de mis raíces y a pesar de haber vivido tantos años fuera de El Salvador, más de la mitad de mi vida en este país, sigo sintiendo al país muy dentro de mí y me sigo sintiendo muy salvadoreño. Y empujado por las circunstancias que he mencionado, pues vine a parar aquí a Washington, en donde, bueno, he sido testigo de la evolución, el desarrollo, el crecimiento de la comunidad latinoamericana, porque a comienzos de los 80 evidentemente no había mucha gente de origen latino en este sector del país. Ya había presencia latina, pero no como la que tenemos en estos momentos. Bueno, los tiempos han cambiado. Quizás en aquellos años el aspecto migratorio no era tan severo ni era tan perseguido como está siendo hoy en día. El país, quizás uno por no estar yo que he sido espectador permanente del desarrollo de esta comunidad, porque lo he sido al estar desde un mirador que me permitía, como eran los medios de comunicación, contemplar el panorama completo de lo que era el desarrollo de nuestra comunidad, pues me ha permitido ver la forma de crecimiento que ha tenido nuestra comunidad en este mercado y en todo el país, no solamente aquí en Washington, sino en toda la Unión Americana. Y en aquellos años no había tanta persecución sobre el inmigrante. Comenzaba a establecerse una comunidad salvadoreña empujada por la situación de conflicto bélico que vivía el país y yo siento que era un poco más hospitalario. El sistema, la sociedad norteamericana era mucho más hospitalaria. De hecho, en el año 86, el presidente Ronald Reagan concedió la primera amnistía, que básicamente ahí se logró legalizar muchas personas en este país, cosa que hoy en día esa posibilidad de legalización a través de un proyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso de la Nación parece que está muy distante. No hay una voluntad concreta y seria de permitir que este gran número de inmigrantes indocumentados que hay en la nación puedan tener un estatus más estable, un estatus legal, se atraviesan momentos bastante complejos y fundamentalmente ahora que ha ingresado un nuevo presidente que ha establecido como consigna sacar del país a todos aquellos inmigrantes que no cuentan con documentos. Ha cambiado mucho su discurso, ha señalado que la intención de él es sacar a todos aquellos que tienen antecedentes criminales, pero estamos viendo de que también están resultando afectadas personas que no tienen nada que ver con la delincuencia, que han cometido un delito menor y que por ello pueden sufrir, digamos, una deportación. Bueno, yo creo que los medios juegan un papel fundamental, porque es a través de los medios que nuestra comunidad se entera de todo lo que está aconteciendo en cuanto a noticias legislativas, de lo que pasa en el Congreso de la Nación. Y los medios tienen el deber y la obligación de, al margen de informar, también orientar de muy buena manera. Yo creo que ahí es que estamos un poco cortos en esa función, de orientar adecuadamente, Porque, como vemos, muchos de los medios en castellano aquí en los Estados Unidos están más orientados al entretenimiento, a la farándula y a la diversión. Yo creo que esa es parte de la vida, el deporte, la farándula, la música y todo lo que conlleva la cuestión del espectáculo. Es importante porque uno necesita recrearse, pero también necesita informarse y tener una orientación adecuada.
Y creo que es ahí donde las grandes cadenas y las grandes corporaciones radiales en español como que no están cumpliendo esa misión de orientar de buena manera y de educar a nuestra población, fundamentalmente aquellos que ya radicamos de manera legal en este país, a su compromiso cívico de participación en los aspectos de elección de funcionarios públicos en este país. Yo creo que ahí es donde estamos bastante complicados, porque siempre la comunidad hispana como que no ha sentido ese deber de participación cívica, como que ve ajeno el tema de las elecciones y de los nombramientos y de funcionarios públicos. Y no se dan cuenta que al elegir un funcionario público, ese funcionario público es quien los va a representar y quien va a defender sus intereses ante el Congreso de la Nación. Yo creo que allí es donde está fundamentalmente la gran deficiencia que tienen los medios en este país. Bueno, yo creo que los medios en El Salvador, la prensa escrita, radiofónica y televisiva, indudablemente están compenetrados de lo que es el desarrollo de medios similares en el resto del continente y del mundo, ¿no? Porque somos parte de esta globalización en donde nada nos es ajeno y que damos seguimiento a las corrientes que hay en cuanto a comunicaciones. Yo creo que todos los medios, particularmente en El Salvador y en muchos países de América Latina, padecen de ese equilibrio que algunas veces los comunicadores procuramos tener a la hora de informar, ¿no? Porque siempre está cegado por la ideología o, digamos, el aspecto político, en donde siempre yo a veces me confundo porque leo los periódicos permanentemente, no solo de El Salvador, sino de diferentes partes de América Latina y el mundo, al menos los más influyentes, y no sé dónde buscar una información, porque si veo hacia un costado es sesgada, ¿no? Si veo hacia mi mano derecha es sesgada, si veo hacia la mano izquierda también, lo veo, o sea que no hay un equilibrio. Yo creo que falta un poco de independencia en los medios para poder garantizar la información. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Se acercaba el tiempo de la corta de café. En las cercanías de Santa Ana, los cafetales en su punto, cargados del grano de oro, listos para la corta. Es Santa Ana, donde nace Pedro Chofrá Rivas, poeta, escritor, lingüista, abogado, antropólogo, quien por sus ideas sufrió persecución, exilio y cárcel. Desde muy joven escribe poesía romántica y rebelde. En 1931 viajó a México, donde estudia Derecho y posteriormente Antropología. Entró en contacto con las doctrinas socialistas y se nutre de la vertiente indigenista. De una poesía amorosa e intimista pasa a la poesía de denuncia, que influiría en las siguientes generaciones de poetas. Retorna a El Salvador en 1944 y dirige el periódico La Tribuna. Su militancia opositora lo conduce al exilio en México, donde permaneció hasta 1957. Ese mismo año fue nombrado profesor de la Universidad Nacional de El Salvador y director del Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.
Su mayor contribución a la cultura salvadoreña fue el rescate de temas indigenistas. En 1977 se le concede el Premio Nacional de Cultura. Pedro Chofrá Rivas muere el 10 de noviembre de 1979. En 2009, en el centenario de su nacimiento, el Museo de la Palabra y la Imagen realizó la exposición Patria Peregrina, Vida y Obra de Pedro Chofrá Rivas. Sin detenernos, caminamos, naciendo y caminando, soñando y caminando, pariendo y caminando. Caminamos cantando y caminando, pero aún estamos aquí y otra vez ganaremos la tierra para los nietos del jaguar. El Papa Francisco nos orienta a ser misericordiosos con las mujeres que se han provocado un aborto. Si la Iglesia pudo abrir la misericordia de Dios para estas mujeres, ¿por qué no puede la justicia abrir la misericordia de la ley para las mujeres que necesitan una interrupción del embarazo por causas de salud? Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Bueno, gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Focos. Alberto, contanos un poquito de tus principales conclusiones de la entrevista que hiciste al embajador de Francia. Sabemos que ha sido una semana muy particular para Francia. Tuvieron elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y con sorpresas, porque ni republicanos ni socialistas lograron pasar a la segunda vuelta. Así es, interesante entrevista con el embajador David Izzo sobre precisamente la batalla político-electoral en Francia y los desafíos europeos, donde si bien Emmanuel Macron, el candidato, el joven candidato de 39 años, liberal, social, dijéramos, encabeza las elecciones, pero no es que ya está esta elección lista, ¿verdad? Todavía va a ser una pelea dura, donde Marine Le Pen, del Frente Nacional, está subiendo en esta semana, que comenzó con un escenario de 60-40% en las elecciones a favor de Macron, pero que la distancia se está reduciendo un poquito. Todavía faltan 3 semanas. Vamos a ver qué pasa. El embajador David Izzo, además de ser un diplomático, es un politólogo y un conocedor además de la Unión Europea, así que aportó elementos interesantes. Y en Matices estuvimos conversando con Denis Córdoba y Víctor Hugo Suazo. Efectivamente, ellos también dieron alguna valoración sobre la manera en la que este gobierno ha manejado la situación fiscal. Han expresado estar cómodos tanto con la dirigencia como con la manera en la que se ha hecho esto, aduciendo también la falta de apoyos legislativos por parte de Arena y también el bloqueo que han encontrado en la Sala de lo Constitucional. Se encaminan a un proceso de elecciones internas, pero no hemos logrado conocer mucho más allá qué es lo que competitivamente se esperaría en un partido político, Karen. Claro, y yo creo que también es importante señalar que en medio de las discusiones y de las múltiples exigencias sobre la esperanza y la renovación dentro de los partidos políticos y la representación de jóvenes, dentro de ellos, estos 2 jóvenes con los que conversamos esta noche nos decían que se sienten satisfechos con los espacios de representación que existen al interior del partido. Y bueno, también recuerden que pueden ver en el transcurso de la semana la entrevista tanto que Alberto hizo al embajador francés David Izzo, como la entrevista que nosotros hicimos con estos jóvenes del FMLN a través de nuestras redes sociales. Pueden ver esos segmentos o cualquiera de los que se han transmitido esta noche. Yo, por ejemplo, les quiero recomendar que vean el segmento de retratos, donde les presentamos a otro artista salvadoreño y además un intelectual salvadoreño, Pedro Chofrá Rivas, escritor y antropólogo. Así es que bueno. De esta manera concluimos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches.